Buenas tardes a todos, vamos a continuar con nuestro video. En este caso vamos a tratar de evaluar la fórmula cuadrática con los siguientes valores. El valor de A igual a, en este caso era 1.0, el valor de A 1.00, teniendo en cuenta que estamos trabajando con aritmética de redondeo a 3 cifras. El valor de B igual a 50.1 y el valor de C igual a 0.100. Bueno, ya habíamos visto en una primera parte, este video lo estamos haciendo porque hubo una interrupción debido a problemas con la conexión. En una primera parte estuvimos viendo que si yo evalúo esta expresión utilizando aritmética de 3 cifras, de redondeo a 3 cifras, el resultado que obtengo es 0. ¿Sí? Siento que el valor exacto es, bueno, el valor exacto lo tenemos por acá, lo hemos calculado en MATLAB. Este es el valor exacto, este es el valor exacto de esa expresión, y sin embargo nosotros obtuvimos 0 como resultado. Por lo tanto, la pregunta sería, bueno, ¿qué tenemos que hacer para, en este caso, lograr una mayor exactitud cuando evaluamos cuando aparecen estas sustracciones que me restan exactitud si yo trabajo con un número limitado de cifras? La idea en este caso es eliminar en las expresiones que estamos trabajando estas restas, eliminarlas de alguna forma, y para eso lo que podemos hacer en este caso es racionalizar la expresión. Voy a salvar la lámina para seguir en nuestra dinámica de ir salvando y guardando los resultados que vamos obteniendo. En este caso lo que vamos a hacer es racionalizar la fórmula cuadrática para eliminar las restas esas que aparecen aquí. Y para eso lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por la suma, en este caso por b más raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Multiplicamos y dividimos la expresión por esta suma. Como racionalizamos la expresión, el resultado acá va a ser una diferencia de cuadrados, o sea, b cuadrado menos 4ac al cuadrado menos b al cuadrado, y en el denominador voy a tener 2a por b más raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Acá arriba me va a quedar b cuadrado menos 4ac menos b cuadrado, se van a ir cancelando acá. Abajo me va a quedar 2a y me va a quedar b más raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c. Bueno, acá me puedo cancelar, se puede cancelar acá, y me va a quedar entonces menos 2c. O sea, el resultado final entonces va a ser menos 2c se cancela también el 2 con el 2. El resultado final va a ser menos 2c sobre menos 12 sobre b más raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. La idea acá es que si yo evalúo esa expresión utilizando aritmética de 2 cifras, el resultado va a ser de 3 cifras, el resultado va a ser correcto a 3 cifras. Esa sería la idea. Vamos entonces a tratar de evaluar esta expresión. Bueno, voy a guardar esta lámina.
para tener el resultado de la expresión racionalizada. Acá me va a quedar, voy a borrar acá. Bueno, cuando nosotros evaluamos acá, entonces tenemos que en cada paso del proceso redondear y a 3 cifras significativas, ¿no? Aquí me va a quedar entonces menos 2 por 0.100. Bueno, lo que sería B es 50.1. Y ya en el video anterior obtuvimos el valor de esta expresión utilizando redondeo a 3 cifras, que es también igual a 50.1. Entonces, el resultado aquí sería 0. Bueno, aquí sería menos 0.200 sobre 100.2. Ahora, vamos a ver, ¿no? Sería 50.1 más 50.1. Ahora, sería 100.2. Ahora, 100.2 hay que redondearlo a 3 cifras significativas. 100.2 debe ser redondeado a 3 cifras significativas, ¿no? O sea, 100.2. Y cuando usted redondea acá, bueno, si yo redondeo, si yo lo pongo como en la forma normalizada, sería 0.1002, ¿sí? Por 10 a la 3, pero como yo estoy redondeando a 3 cifras, me quedo solamente con las 3 primeras cifras, usando la técnica de redondeo. O sea, al final aquí lo que me va a quedar es 0.100 por 10 a la 3, o sea, 100.2 es igual a 100. Cuando usted redondea a 3 cifras significativas. Por lo tanto, el resultado redondeado a 3 cifras, haciendo redondeo a 3 cifras, sería menos 0.2 entre 100. Me queda menos 0.00200. Menos 0.00200 como resultado. Y ese sería el resultado que obtenemos en este caso cuando hacemos redondeo, redondeo a 3 cifras, ¿no? Lo cual, si usted analiza, es correcto a 3 cifras. Si usted analiza, si analizamos el resultado que obtenemos cuando tenemos el número exacto, cuando usted ve el número exacto y ve el resultado que nosotros acabamos de tener, ve que es correcto a 3 cifras, ¿no? El número exacto sería menos 0.00, 1996, etcétera, ¿no? O sea, vamos a escribirlo. O sea, el valor exacto. O sea, este ya es el resultado con aritmética de redondeo, lo cual es correcto a 3 cifras. ¿Por qué? Porque si usted ve el resultado exacto, el valor exacto, sin efectuar ningún tipo de redondeo, etcétera, es menos 0.00199 608, así, eso sigue, ¿no? Ahora, si yo voy a hacer un redondeo a 3 cifras acá, bueno, yo me quedaría con las 3 primeras cifras, pero este es mayor que 5, entonces se lo suma 1 acá, obtendría entonces un 0 acá. O sea, sería entonces, si yo redondeo esto a 3 cifras, el resultado es menos 0.00200, que coincide con lo que acabo de obtener utilizando la fórmula normalizada. O sea que el resultado es correcto, es igual al valor exacto redondeado a 3 cifras, que es lo que realmente nosotros queríamos obtener. Entonces, bueno, es súper importante. Es un ejemplo interesante que ilustra cómo estas fórmulas modificadas sí me permiten obtener los resultados exactos, aún trabajando con un número limitado de cifras. Entonces esa sería la principal lectura acá. Vamos a continuar entonces viendo otro mecanismo de
en este caso de propagación de errores, que es la propagación de errores por propagación por evaluación de funciones. En este caso vamos a ver concretamente, o sea, sería otro mecanismo de propagación de errores, ¿no? Propagación de errores por evaluación de funciones. Vamos a ir escribiendo propagación de errores. Bueno, esto creo que sí lo salvé, ¿verdad? Sí, sí lo salvé. Ok. Propagación de errores por evaluación de funciones. Por evaluación de funciones. O sea, en la primera categoría de propagación de errores que nosotros estuvimos analizando, básicamente la propagación del error es porque nosotros tenemos un número, digamos, finito de cifras en los cálculos numéricos. Ahora, la pregunta es, bueno, y si yo no tengo un número finito de cifras, etcétera, y básicamente lo que propaga el error es la función o fórmula que yo estoy analizando, ¿no? Entonces esa sería la pregunta, ¿no? Nosotros ya definimos lo que es el error absoluto. Definimos el error absoluto, que básicamente es la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado. Aquí xt es el valor exacto y xa viene siendo el valor aproximado. Entonces, el error absoluto viene siendo la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado. Eso ya lo definimos hace un par de clases. Y el error relativo, en este caso, que se definió como básicamente el valor exacto menos el aproximado sobre el valor exacto. Entonces tenemos ese tipo de error. La pregunta que nos vamos a hacer ahorita es, bueno, ¿cómo se comparan el resultado obtenido a partir del valor exacto y el valor aproximado si yo evalúo en una función? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Disculpen, voy a también a guardar esto. O sea, cómo la evaluación de una función influye en la propagación del error. Bueno, para hacer esto, digamos, bueno, la idea es, bueno, ¿cómo se comparan, no? ¿Cómo se comparan f en xt y f en xa? O sea, f evaluada en el valor exacto y f evaluada en el valor aproximado. Bueno, según el teorema del valor medio, entonces yo tengo que fxt menos f aproximado sería igual a f' en c xt menos xa, donde aquí este valor está en el intervalo entre xa y xt, ¿no? O sea, básicamente xa y xt obviamente son diferentes, ¿no? Porque xa es un valor aproximado. Sí, bueno, básicamente ese valor
de C es un valor que está en ese intervalo. Yo puedo entonces dividir ambas partes de la igualdad por, en este caso por f en xt, ¿no? Por f en xt. Vamos a ver. Vamos a dividir. Dividido por f en xt. Me va a quedar aquí entonces el error relativo de f en xa. Aquí también divido por f en xt para que no se modifique. Multiplico y divido por el valor exacto. O sea, divido y multiplico en ambos lados de la igualdad. Bueno, aquí es como si se estuviera multiplicando acá y ya pasó dividiendo, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, yo divido y multiplico en ambos lados de igualdad por xt y por f en xt, ¿no? Bueno, aquí no se modifica nada, ¿no? Si yo paso esto para acá, se va a cancelar y esto aquí se cancela también. O sea que básicamente la expresión se mantiene, ¿no? El resultado que voy a obtener acá, voy a dar esta lámina. O sea, lo que voy teniendo acá, si se han fijado bien, son los errores relativos correspondientes para f en xt y para xt. Voy a guardar esto y voy a escribir la nueva expresión que se obtiene. O sea, básicamente lo que tengo entonces es error relativo de f en xa. O sea, si quieren lo reescribimos, ¿no? Yo tengo f xt menos f en xa. Esto por el teorema del valor medio. Multiplico y divido por f en xt. Multiplico y divido por f en xt. Bueno, multiplicar es como si estuviera dividiendo acá. Y multiplico y divido por xt. Aquí me va a quedar entonces error relativo de f en xa por f' f en xt, y aquí sería error relativo de xa por xt. Bueno, este número lo voy a escribir digamos que para acá, lo voy a mover para acá. Aquí sería xt, error relativo de xt. Y lo que tengo entonces es que el error relativo es proporcional a un coeficiente, que es este que aparece acá, multiplicado por el error relativo, bueno, aquí error relativo, perdón, de xa, ¿no? Porque es lo que... Esa es básicamente la relación que obtengo, ¿no? Voy a salvar esto nuevamente, aunque la otra es muy similar a la que tenía en la lámina anterior. Ahora, si usted analiza esta fórmula, usted se dará cuenta de que, bueno, en primer lugar, yo no tengo el valor exacto, realmente nosotros no lo conocemos. O sea, ¿quién conoce el valor exacto de pi? O sea, realmente es una aproximación de algún tipo, ¿no? Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿cómo yo puedo, digamos,
evaluar una fórmula como esta, si aquí aparece por ejemplo xt o un valor de c que está en un intervalo que entre el valor exacto y el valor aproximado. Bueno, aquí la idea sería ese coeficiente de alguna forma aproximarlo. Bueno, ese valor de acá voy a borrar para continuar escribiendo, aunque no sé si esto lo tengo salvado. Bueno, sí, déjenme ver si lo tengo, si tengo esa lámina, si la tengo, perfecto, si la tengo. O sea, ese valor, ese coeficiente que es proporción, que multiplica el error relativo de XA, es lo que se llama el número de condición. Y realmente, si asumimos que el error relativo, ¿no?, de XA es muy pequeño, entonces podemos aproximar tanto a XT como a XA a XT como a C utilizando valor aproximado, ¿no? Entonces C es aproximadamente igual a XA y XT es aproximadamente igual a XA. Por lo tanto, de forma aproximada yo puedo decir que este número de condición es F' en XA sobre F en XA por XA. Entonces esa es la forma en que de forma aproximada podemos evaluar este número de condición. Por lo tanto, finalmente cómo nos quedaría todo, ¿no? Finalmente cómo nos quedaría todo. Finalmente nos quedaría que el error relativo de f en XA es aproximadamente igual a K, voy a poner K con onda, error relativo de XA, donde este es el valor aproximado del número de condición, que se calcularía como F' en XA sobre F en XA por XA. Entonces, básicamente tenemos una forma de aproximar este valor de acá y tener una idea de cómo el error, cómo se incrementa o disminuye el error por evaluar una función. O sea, si yo tengo un error determinado y la función es evaluada en ese número que ya tiene un cierto error, cómo se incrementa el error o cómo disminuye el error. Eso es básicamente lo que podríamos estimar, hacer una estimación de qué está ocurriendo en este caso. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos, bueno, voy a dejar esta fórmula por acá, la voy a dejar por acá, la voy a poner chiquita para que la tengamos y la podamos ver. Bueno, si yo tengo, digamos que, ejemplo, yo tengo una función f en x igual a raíz de x
y tengo un número aproximado cuyo error relativo es 10 a la menos 4. Entonces, bueno, f en xa, la pregunta es cuál es el error relativo de f en 0.025, ¿no? En 0.0025. Bueno, según la fórmula, sería entonces la derivada, ¿no?, de raíz de x sería un medio por x a la menos un medio y multiplicado, dividido entre la raíz, sería entonces sobre raíz de 0.0025 por el número aproximado. Estoy aplicando la fórmula, ¿sí? Y todo esto por el error relativo, que es 10 a la menos 4. Bueno, aquí me queda 1 sobre 2 por 0.0025 al cuadrado, que sería 0.0025 por 2. Me queda, cuando calculamos, me va a quedar, o sea, aquí me va a quedar 1 sobre 2, un medio por 0.0025, se van a cancelar. Bueno, estos se cancelan. Me va a quedar un medio por 10 a la menos 4. O sea que lo que me está diciendo entonces esto es que en este caso el error se va disminuyendo, ¿no? O sea, si yo evalúo este número con este error en la función raíz de x, el resultado es que el error que obtengo es la mitad del error relativo que tenía originalmente. Ok, muy bien. Es la mitad del error relativo. Ok, perfecto. Bueno, espero que este ejemplo un poco haya ilustrado, bueno, con este ejemplo de la fórmula cuadrática y en este caso el error por evaluación de funciones, concluiríamos de forma muy rápida lo que sería la propagación de errores por pérdida de cifras significativas, que es cuando tenemos un límite limitado de cifras, y en este caso por evaluación de funciones, cuyo mecanismo es básicamente la evaluación de un número en una función genera un cierto grado de error. Muy bien, voy a terminar de grabar. Nos vemos entonces en el siguiente video o en la siguiente sesión remota. Muchas gracias a todos.